Bendiciones a todos, sean bienvenidos, vamos a dar inicio. Bueno, en esta tarde nos toca estudiar la porción número 52, ¿verdad? Ya está por finalizar este estudio de la Torá, de los 5 libros que escribió Moisés. En este caso nos toca estudiar la porción de Vayelech, ¿verdad? ¿Y qué significa? Esta porción tiene por nombre y fue, ¿sale? Esta porción comienza desde el capítulo 31 de Deuteronomio, versículo 1 a ahí mismo en el capítulo 31 al versículo 30. ¿Qué quiere decir? Que esta porción solamente está contenida en un solo capítulo, ¿verdad? Hay porciones que son más largas, son 2, 3, hasta 4 capítulos, pero esta porción solamente es un capítulo, ¿verdad? ¿Qué acontecimientos importantes tiene esta porción? Bueno, Josué es nombrado sucesor de Moisés, ¿verdad? Este fue un acontecimiento también muy importante. Y Moisés también les da una instrucción al pueblo, que es guardar la ley junto al arca del pacto, ¿verdad? Entonces iban a resguardar esta ley, la tribu de Leví, ¿ok? Vamos a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículos 1 y 2. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Creador así. Dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. El versículo 2 dice: y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, el Eterno me ha dicho: no pasarás este Jordán, ¿verdad? Bueno, esta porción realmente es muy significativa. ¿Por qué? Ya que en este punto Moisés se encuentra dándole las últimas instrucciones al pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, ¿verdad? Por un lado, era el último día de Moisés. Dice que el mismo Creador le dijo a Moisés que era su último día de vida. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo sería el último día de su vida? ¿Cómo será el día que el Creador lo llame a su presencia? Bueno, creo que todos deseamos eso, ¿verdad? Que el Creador nos llame a su presencia, ¿verdad? Pero por un lado, Moisés era su último día, y por otro lado, el pueblo de Israel estaba a punto ya de tomar la tierra prometida. Y todos sabemos que realmente no iba a ser tan difícil, no iba a ser tan fácil tomar la tierra prometida. Entonces, aquí Moisés declara que tiene 120 años. ¿Y qué día era este? Se dice que era un 7 de Adar, ¿verdad? Justamente Moisés estaba cumpliendo 120 años. ¿Y se acuerda usted que en el libro de Génesis Dios determina la edad del hombre? Dice: ya no contenderá más mi espíritu. Es Génesis capítulo 6, versículo 3. Dice: ¿hasta cuándo he de lidiar con mi creación? Entonces dice: ahora sus años serán 120 años. Entonces Moisés, vamos a decirlo, parte con el Creador en la edad que estableció el Eterno. Y fíjese que en este día, se puede decir, cuando Moisés recibe esa palabra de Dios y sabe que va a ser su último día, Moisés no se quedó quieto, no se quedó estable, no se quedó paralizado, ni dijo ¿por qué? Moisés dice en los comentarios que aprovechó muy bien ese día. En ese día Moisés todavía hizo muchas cosas. Una, celebró un nuevo pacto con el Creador, y esto está registrado en la porción de Nitzavim. Le dice que renovó el pacto con el Creador, les enseñó aparte un canto al pueblo de Israel, que es la porción de
Hasinú, les enseñó el canto. Ese era un canto profético en el cual Moisés le estaba diciendo al pueblo que no se olvidara de la palabra, que no se olvidara de la Torá, y que si se olvidaba iban a caer en cautividad, pero al final dice que el Creador iba a exterminar a todos aquellos que, vamos a decirlo, lastimaron o que le hicieron daño a su pueblo. ¿Sale? También vemos que Moisés bendijo a las tribus, ¿verdad? Bendijo a las 12 tribus. Dice también un comentario que transcribió la Torá desde el principio hasta sus últimas palabras 3 veces. Imagínense en ese día. Transcribió la Torá. Dice también que distribuyó 12 rollos. Uno se lo dio a cada tribu. Y un rollo, el número 13, dice que se lo dio a la tribu de Leví para que lo pusieran junto al arca, para ser cuidado por los levitas. ¿Sale? ¿Y esto para qué? ¿Para qué Moisés puso exactamente ahí un rollo de la Torá? Pues dice que si alguien intenta añadir o quitarle o cambiar la palabra de Dios, esa palabra o ese rollo tenía que ser comparado con el rollo que estaba en el arca del pacto, para verificar si lo que estaban enseñando o viendo o leyendo era lo correcto. ¿Sale? Ok, nosotros vemos aquí en esta porción, en esta parte de la escritura, vemos que Moisés era un hombre todavía con mucho vigor, era un hombre todavía con mucha fuerza, era un hombre que todavía estaba capacitado para guiar al pueblo dentro de Canaán. Pero, ¿por qué es que el Creador ya no lo dejó pasar a la tierra prometida? Bueno, hay varias razones, ¿verdad? Pero una de ellas es que se dice que Moisés ya había cumplido con su propósito. Es más, dice que había excedido las expectativas de Dios. Dice que Dios mismo le dijo: o sea, tú ya, tu propósito en esta tierra, tú ya lo cumpliste. Es más, lo cumpliste hasta, vamos a decirlo, más allá de lo que tú tenías que cumplir. O sea, que él ya no tenía, vamos a decirlo, que estar buscando más el rostro de Dios o estarse esforzando, que él ya había cumplido con ese propósito que Dios había puesto en él, ¿verdad? Vamos a ver en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, otro personaje que también expresa, vamos a decirlo, estas mismas palabras. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Y la palabra del Eterno dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Palabras de quién? Del apóstol Pablo, ¿verdad? También él ya sabía en su espíritu que él ya había cumplido con la asignación que tenía en esta tierra. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Quién de nosotros sabe si realmente está cumpliendo su propósito o su asignación? ¿O quién de nosotros sabe hasta qué punto vamos de nuestra asignación? Digo, dependiendo de los años que tengamos aquí estudiando la escritura, dependiendo de los años que tengamos sirviendo, pero ¿quién de nosotros realmente conoce o sabe qué tanto camino le falta por recorrer o qué tanto ha recorrido para cumplir ese propósito? Fíjese que es algo, pues a veces hasta triste, que hay personas que ya tienen mucho tiempo estudiando la escritura y algunos todavía no saben ni siquiera los dones que tienen. Imagínense en ese punto. Todavía no saben cuál es su don predominante, todavía no saben cuál es el don que Dios les dio para desarrollarlo. Y aún, no obstante, tampoco saben qué ministerio están desarrollando o qué ministerio van a desarrollar. Entonces imagínense, Moisés, el apóstol Pablo y otros tantos siervos de Dios
ya sabían lo que estaban haciendo y que ya estaban cumpliendo y que aún se esforzaban por cumplir más allá el propósito. A veces nosotros no nos esforzamos tanto para cumplir. Es más, a veces hasta ni con asistir, con orar, con leer, a veces nos cuesta tanto trabajo, ¿verdad? Pero esta parashá no se queda ahí, ¿verdad? Vamos a regresar nuevamente a Deuteronomio, capítulo 31, y vamos a leer en el versículo 3. 31, versículo 3. Y dice: el Eterno tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como el Eterno lo ha dicho. Aquí Moisés, no obstante, hizo todo lo que, vamos a decirlo, lo que les mencioné, sino que todavía les da recomendaciones al pueblo, ¿verdad? ¿Y para qué Moisés todavía se esforzó en darle palabras de aliento al pueblo? Pues Moisés sabía que Israel era un pueblo testarudo, sabía que era un pueblo de dura cerviz, como lo leemos en muchos pasajes de estos 5 libros, ¿verdad? Entonces Moisés les dice: mira, punto número 1, el Eterno tu Dios, Él pasa delante de ti. ¿Y esto para qué? Para que Israel no se estuviera preocupando. ¿Se acuerda que ya anteriormente habían llevado un informe incorrecto, ¿verdad?, de la tierra prometida? Entonces, aquí Moisés les dice: el Eterno va delante de ti. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios va delante de nosotros en cualquier circunstancia? ¿Verdad? A veces nosotros queremos ganarle a Dios y queremos ponernos adelante de Él, pero ¿sabe qué? Que Dios ha prometido que Él siempre va a ir delante de nosotros. Entonces esa es la fe y esa es la confianza que nosotros debemos de tener en Dios, de que Él siempre va delante de nosotros, ¿verdad? Y luego le dice: Él destruirá a estas naciones delante de ti. Quiere decir que Dios nos va a dar la victoria. Desde el principio nosotros ya tenemos la victoria, pero ¿sabe qué? A veces no creemos. A veces no le creemos a Dios que Él ya derrotó a todos nuestros enemigos. Y quizás a veces somos como Israel, ¿verdad? Que decía: ¿para qué nos sacó del desierto? ¿Para qué nos trajo aquí si nos va a dejar morir de sed, si nos va a entregar a nuestros enemigos? A veces no le creemos a Dios. Por eso es que Moisés se estaba esforzando. ¿Por qué? Por alentar al pueblo, para que el pueblo no retrocediera, para que el pueblo, esa nueva generación, no volviera a hacer lo que hicieron sus antepasados, ¿verdad? Toda la generación que murió en el desierto, murió ¿por qué? Por ponerse rebeldes, por hablar mal de Moisés, por hablar mal de Dios. Entonces Moisés quería que esta generación tomara la tierra, pero que tuviera ¿qué? Plena confianza en el Creador. ¿Sale? Y después le dice: y las heredarás. Quiere decir que nosotros tenemos la posibilidad de tomar todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero a veces no las queremos, o a veces no nos esforzamos por tomar esas bendiciones. Y le dice después: Josué pasará delante de ti. Quiere decir que Dios siempre pone a alguien que nos esté mentoreando. Jesús siempre pone un líder que nos esté guiando, ¿verdad? Dios va a poner a alguien que nos empiece a encaminar. Después nosotros nos vamos a preparar y vamos a tener que guiar a alguien más. Dios siempre va a poner a alguien, ¿verdad?, que nos esté guiando. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para conquistar todas estas promesas, para conquistar nuestra tierra prometida? Vamos a leer ahí mismo en el 31, pero en el versículo 6, y dice la palabra del Eterno así, dice: esfuércense y cobren ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos, porque el Eterno tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Lo primero que le dice Moisés al pueblo es que se esfuercen, ¿verdad? Dice: esfuércense. ¿Y qué entendemos nosotros por esforzarnos? Pues que el camino de Dios no es fácil. Y todo aquel que diga que venir a la iglesia, congregarse, servirle a Dios, tener un liderazgo, tener una asignación, una
tener un ministerio, quien diga que es fácil, realmente no es fácil. Se tiene que pagar un precio, ¿verdad? Tenemos que invertir, ¿qué? Dinero, tenemos que invertir tiempo, tenemos que esforzarnos demasiado, ¿verdad? Y le voy a decir algo, nosotros aquí nada vamos a tener de gratis. Si usted no se esfuerza, pues posiblemente va a estar en dificultades, ¿verdad? Alguna vez escuché de nuestra autoridad que decía: lo que no nos cuesta, realmente no lo valoramos. Y si realmente nosotros no pagamos un precio por algo, no lo vamos a valorar. Tenemos que estarnos aplicando cada día, todos los días, tenemos que estarnos aplicando. ¿Para qué? Pues en orar, en leer, en acercarnos a Dios, en tener una comunión con Dios, en estarnos siempre llenando de la palabra de Dios. Si nosotros no hacemos eso, prontamente podemos desviar nuestra mirada a otras cosas. Ahora hay mucho material en las redes sociales, pero también debemos de aprender qué tipo de material o qué tipo de información metemos a nuestra mente, ¿verdad? Después les dice Moisés: cobren ánimo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber ocasiones en las que nosotros vamos a sentir que no avanzamos, o vamos a sentir que quizás esa prueba o esa dificultad, pues realmente no estamos saliendo de ella, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que Dios nos dice en esas circunstancias? Que tengamos paciencia, que confiemos en Él, y que va a haber una gran promesa cuando nosotros pasemos eso, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en esta circunstancia, lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios y pedirle fortaleza. Acercarnos a Dios y decirle: Señor, renueva mis fuerzas, porque yo creo o yo siento que ya no puedo, que estoy desfalleciendo o que ya voy a tirar la toalla. Pero dice Dios que nosotros usemos sus fuerzas, ¿verdad? Que nos fortalezcamos en Él, ¿ok? Esto mismo le estaba diciendo a Moisés al pueblo de Israel: dice, cobren ánimo. Cuando ustedes se sientan desanimados, confíen en Dios, que Él les va a dar fuerzas para tomar esta tierra. ¿Sale? Y después, por último, les dice: no teman, ¿verdad? ¿Y por qué Moisés les dice que no temieran? Bueno, pues el temor abre puertas para que nosotros seamos atacados, ¿verdad? El temor nos aparta de la presencia de Dios. El temor pues, es un pecado como tal. ¿Y cómo nosotros podemos vencer el temor? Estar fortaleciendo nuestra fe, ¿verdad? Confiar más en el Creador. Cuando hay temor es porque hay ausencia de fe. Cuando hay temor es porque realmente nosotros no estamos creyendo en lo que Dios ya nos prometió, ¿verdad? Y entonces, ¿con qué nos quedamos en esta tarde? Moisés alentó al pueblo de Israel porque iba a tomar una gran responsabilidad. Iba a tener que esforzarse mucho, a ser muy valientes para poder conquistar esa tierra, porque no solamente era llegar y establecerse, sino tenían que llegar y tenían aparte que luchar por esa tierra, vencer a sus enemigos, pero iban a tener una gran bendición. Nosotros, si queremos tener una gran bendición, vamos a tener una gran responsabilidad y vamos a tener que esforzarnos, vamos a tener que ser valientes y vamos a tener que dejar el temor atrás, ¿ok? Bueno, pues que el Eterno les bendiga, ¿verdad?